eh, le doy el espacio para las preguntas al grupo número 4. Entonces, pregunta número 4, por favor, levanten la mano en la sala para poder asignar el turno. Entonces, en orden Fede, Kevin y Juan Diego. Eso. Buenos días. Para el grupo 4, yo pues a modo general felicitarlo, es un trabajo muy bien estructurado. Me gustaría como conocer un poco más de la historia, pero ya en la modernidad, si ha cambiado en el teorema de Tales en varias dimensiones o cómo lo han manejado y si eso les afectó para la parte de la fenomenología. Kevin y Juan Diego. Aquí. Bueno, la pregunta que tengo aquí es solamente en el mapa general, donde utilizan los conceptos, o no sé, los términos estructura y matemática. Entonces, no sé si son conceptos del mapa, como los demás, o si de pronto son formas de orientar al lector, porque de todos modos, como se relacionan son conceptos y procedimientos, entonces sería como aclarar eso. Para mí, Camilo, ¿me puedes ayudar poniendo la diapositiva número 7? Daniela, perdón. La diapositiva número 7 es que Camila me perdón. A 7. Ah, sí, ustedes incluyen el sistema de representación pictórico. Pero pues me queda la duda, o sea, pensando en la imagen que ponen al costado derecho de la diapositiva, ¿cuáles son los signos de ese sistema? O sea, no me queda claro si me pueden aclarar cuáles son los signos de sistema para poderlo definir bien, como pues, lo que definimos como sistemas de representación. Y en la diapositiva, la siguiente, gracias. Ahí tengo dos preguntas. Primero, ¿cuáles son las características estructurales que definieron después de esa reestructuración? Pues no están ahí. O sea, se ven las subestructuras y los contextos, pero pues no las características, entonces sí nos pueden ampliar ahí. Y quisiera preguntarles, ¿por qué en una subestructura ponen el teorema fundamental de la proporcionalidad? Me imagino también que está relacionado con el teorema propiamente de Tales, o sea, digamos, esa subestructura también yo la llamaría así, y en el otro lado, en el contexto fenomenológico, ponen el recíproco del teorema de Tales. O sea, no sé, como que me causa un poco de curiosidad. De pronto, las dos subestructuras estarían relacionadas con los teoremas y los dos contextos con las rectas paralelas o viceversa, pero me causa curiosidad que un teorema aparezca en un lado y el otro teorema aparezca en el otro. Entonces, saber cómo, o sea, cómo tomar una decisión de nombrar esas subestructuras así y los contextos fenomenológicos también de esa manera. Muchas gracias. Bueno, en la misma diapositiva 7, ¿no? Ahí cuando introducen el sistema de representación pictórico, o sea, con qué otro sistema hay traducción, porque lo veo como aislado, lo veo solo, sí, por ese lado. Y la otra es, no sé si la diapositiva 10, creo que en el último mapa, esa conexión directa que hacen entre los sistemas de representación con la estructura conceptual, o sea, esta explicación ahí la veo directamente relacionada, o sea, no veo esa relación como tal, sino explicar la forma de que lo conduzca ahí. Los sistemas de representación. Con la estructura conceptual. Y la otra parte es la aclaración que dio, o sea, el compañero Edel, que se ve ahí todas las traducciones y las del lado derecho, que no visualizo, que están por separado también. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces ahora vamos con el equipo número 1. Comentarios, preguntas al equipo número 1.
Listo, entonces aquí en este orden dice Jorge, Edwin, Camila, Juan Diego y Luis. Arrancamos prácticamente así. Diapositiva 8. Dale, por favor, diapositiva 8. Ahí. Bueno, yo creo que aquí desde la clase pasada hemos visto que hay uno de pronto el meollo del asunto, por así decirlo, o sea, cómo hacen el recubrimiento con la parte de cardinalidad. Ya ustedes les dijeron que era en ese sentido, pero o sea, a mí me queda también todavía la duda de cómo, o sea, cómo asocian el recubrimiento con la cardinalidad. Eso por un lado. Y el otro, cómo fue esa parte donde ustedes convirtieron el área de superficie, no, o sea, la parte del área, lo convirtieron ahora como un concepto y no como un procedimiento. O sea, ustedes lo explicaron, pero de todas maneras quiero ese detallito así que me quedó un poco en la diapositiva 5, si no estoy mal. Okay. Bueno, en las convenciones del mapa conceptual, les colocan características y lo delimitan con otra caja de otros bordes. No sé si las características son digamos, un agregado propio de pronto de ustedes, como grupo en la propuesta, para entender mejor o para que el lector entienda mejor lo que propone, o si de pronto se asocia más a los conceptos, a los procedimientos, pues totalmente distintos de estos dos. Entonces, esa sería como la primera pregunta. Mencionan el teorema de Pitágoras como una adición, un ajuste para bases triangulares. No sé si lo toman para todas las bases triangulares o de qué depende tomar el teorema de Pitágoras allí. Como definen que el control de recubrimiento es para prismas cuadrangulares, pero luego al final se delimitan por prismas triangulares, entonces como, o sea, el papel jugaría esa subestructura, o si de pronto lo definimos así como para redondear la idea de esa subestructura de la cardinalidad, o de ese concepto fenomenológico, y de pronto ya finalmente se van a definir por los triangulares. Entonces, como aparecen ambas cosas, primero es en cuadrangular y luego que se delimita por triangular, entonces sí, sigue de pronto siendo importante esa definición. Bueno, dentro del mapa conceptual, el área superficial lo tomaron como un concepto y un procedimiento, teniendo en cuenta, pues, digamos, en las anteriores bueno, las presentaciones que hemos tenido en este trabajo, que se había tomado, que se iba a tomar de las tres formas. Quieren saber por qué al final decidieron solo tomar un concepto y bueno, pues, vamos. Listo, yo tengo dos preguntas para ustedes. La primera ahí en esa misma diapositiva número 5. Ustedes están incluyendo solamente el paralelismo de rectas. Quiero preguntarles por qué no consideran dentro de su mapa el paralelismo de las caras del prisma, que sabemos que es fundamental para poderlo definir. ¿Listo? Y la segunda, la diapositiva número 8, Daniel, ahora sí. La diapositiva número 8, en la subestructura que está en la mitad de la cardinalidad, veo que vuelven a poner la cardinalidad de un producto. Quiero preguntarles por qué están considerando la cardinalidad de un producto y cuáles son los conjuntos que considerarían ahí como conjunto A y como conjunto B para aplicarlo en el prisma. Luis. Ya ahora sí estoy preocupado. Por el tiempo. Por el tiempo y por... Bueno. Primero, me gustaría que el grupo hiciera, digamos, un detalle, ahora sí, sobre por qué elige el procedimiento hallar, ¿sí? En lugar de medir, ¿sí? Porque es que la característica que se puede medir en los cuerpos cuantitativamente es el área.
Entonces quiero que el grupo profundice en términos de por qué hallar y no medir. Y en ese sentido también quisiera que hicieran en términos de la subestructura, ya les digo qué diapositiva es. En la subestructura dice cálculo mediante fórmulas para encontrar el área, eso está en la diapositiva 8, por favor. Entonces, ellos definen la subestructura mediante fórmula para encontrar área. Entonces ahora hay un nuevo concepto, hallar y encontrar. Entonces quisiera la precisión sobre, bueno, es encontrar, es hallar, es medir, ¿sí? En términos de que pues proponen la fórmula para hacerlo. Entonces, ahora ellos mencionan, cambian, digamos, ya hacen la precisión en que ahora el área es un concepto, pero ahora dicen área superficial. Entonces, el área y la superficie son conceptos diferentes, ¿sí? En términos de entonces, área superficial, entonces ahora están involucrando dos conceptos en uno solo, ¿sí? Entonces, quisiera que hicieran la precisión entre el área, que es lo que ellos piensan medir, el área de los prismas, ¿sí? Y en términos de, bueno, porque ahora lo superficial. Entonces quisiera que metieran, que hicieran el detalle sobre por qué, en términos, por qué se involucra la palabra superficial, si sabemos que es un concepto diferente en términos de la forma que pueden tener los cuerpos geométricos, por ejemplo, esférico, plano, alabeado, ¿sí? Entonces ahí el término área superficial. ¿Qué otra? Bueno, celebro, digamos, que ya, pues, digamos, el área ya la toman como concepto. De hecho, involucran ahora como procedimiento el teorema de Pitágoras para apoyarse en términos de la medición de áreas de los prismas. Me gustaría que profundizaran en términos del sistema de representación simbólico y el ajuste que hicieron en términos de la medición de áreas de poliedros, ¿sí? En este caso de prisma, ¿sí? Entonces, digamos, se les había, digamos, sugerido el ejemplo de mirar, ver el área superficial como, por ejemplo, bueno, ahí lo estoy diciendo, ver el área de un prisma cualquiera, por ejemplo, sumando el área la medida del área del área lateral con la medida del área de la base, ¿sí? Entonces es una forma de ver simbólicamente el área del prisma, ¿cierto? Pero pues eso también tiene unos signos y unas transformaciones sintácticas que uno puede usar a conveniencia en términos de, por ejemplo, si el prisma es triangular o el prisma corresponde a un cubo o a un prisma rectangular o en general. ¿Sí? Entonces uno puede hacer ahí un juego con las transformaciones sintácticas en el sistema de representación simbólica. Quisiera que pues profundizaran respecto a esto. Mencionan en la parte del cubrimiento el máximo común denominador, entonces yo estoy confundido si es máximo común denominador o máximo común divisor, y digamos que me gustaría que detallaran por qué se usa este término para hablar de recubrimiento, ¿sí? Entonces, ya eso es como básicamente los comentarios y las dudas que tengo respecto al balance de contenido. Listo, muchas gracias, Luis. Bueno, ¿falta menos? No. Nosotros. Listo, entonces ahora comentarios al grupo número 2. Entonces, No. Entonces, vamos a adaptar. ¿Juan sí? Sí. Juan y Karen por el mismo. Listo. Y yo José, listo. Listo. Entonces, Juan, Karen y yo José. Listo. Daniela, ¿me puedes ayudar con la diapositiva 6, por favor? Ahí. Ahí particularmente quiero preguntarles por qué las funciones trigonométricas inversas están al lado izquierdo y no están conectadas con el lado derecho, pues sabiendo que son funciones. Segundo, en la diapositiva número 10, una pregunta muy parecida a la que le hice al grupo 4. Ustedes incluyen el sistema de representación pictórico. Quiero preguntarles cuáles son los signos dentro de ese sistema, pues para poder tener una buena definición de este sistema de representación para el tema. En la diapositiva número 11, en la siguiente, por favor. Creo
Entonces, más que una pregunta, creo que es una idea. Creo que dentro de las traducciones que se involucran ahí, también se podría explorar traducciones con el sistema numérico, teniendo en cuenta que se está hablando de medidas de ángulos, se está hablando de las unidades de medida, por ejemplo, esas distancias. De pronto podemos explorar ahí eso como una posible traducción y una transformación también, una transformación dentro del sistema numérico, hacer cambio de millas a kilómetros o bueno, algo así. Y también con el geométrico, ahí se puede hacer la abstracción de una vez al triángulo y tengo ya esa representación geométrica, pues también para incluirla ahí. Y también cuando ustedes mostraron en la diapositiva 14 este referente histórico para los contextos de la Qibla, ustedes la presentan como, o sea, cuando la ponen antes de hacer la explicación de todo el contexto histórico, yo lo pensé como un contexto social también, pensando que está afectando a la comunidad, o sea, y pues dentro de su religión es supremamente importante estar rezando, apuntando hacia la Meca, pero ya después cuando ustedes lo presentan, pues ya cobra sentido dentro de lo científico, pues en ese contexto histórico. Eso mismo. Bueno, ven, esto se ve lo mismo. Bueno, listo. Qué bueno. Y listo. Karen. Bueno, pues realmente son 3 preguntas para el grupo. Si me colabora Daniela, por favor, con la diapositiva 17. Bueno, lo primero es que no me queda claro, digamos que en la primera parte dicen que la ley de seno se aplica en triángulos oblicuángulos y triángulos rectángulos, pero también es aplicada en resolución de problemas. Entonces, digamos que no sé si es el mal uso del término, de pronto voy a usar uno mejor, o si es que falta una relación por establecer ahí. La segunda es que nos gustaría, o me gustaría que ojalá pudieran profundizar en cómo se conecta cada concepto y cada procedimiento de la estructura conceptual, tanto con los sistemas de representación como con las subestructuras de la fenomenología, pues porque digamos que aunque reconozco que, por ejemplo, en el caso de los sistemas de representación, en todos los sistemas de representación se hace uso de alguno o varios de esos elementos, pues sí hay algunos que tienen como más presencia en cada uno de los sistemas. Y lo mismo con las subestructuras, entonces si pudieran profundizar en eso. Bueno, bienvenidos a cabo. Realmente es una buena pregunta y ustedes muestran que existe una relación entre los sistemas de representación y ¿cómo se ve que esas dos traducciones ustedes muestran que es algo ilustrativo y con la aplicación del empleo? ¿Cómo se encuentra esta relación? Numérico y igual. Sí, no, lo mismo. Pero no me entiendo. ¿Listo? Preguntas al grupo número 3. Listo. Karen, ¿también vas a votar? Sí, listo, Karen. Evelyn. ¿Alguien más? Orden. Entonces, Karen, Evelyn. Y no hemos escuchado antes. Listo. Karen. Ok, si me pudieras colaborar, Daniela, cambiar tu diapositiva 14. Bueno, es que de acuerdo a lo que explico, lo que explicaste en esta diapositiva, yo entendí que estabas como poniendo un ejemplo, como poniendo un ejemplo de estas relaciones. Pero me surge la duda porque, digamos, por ejemplo, en el punto 5, que medimos el área de la base y multiplicamos por la altura del cilindro y ahí dice que la conocemos. Pero en el enunciado del ejemplo no veo esas medidas. Entonces, sentí como si el enunciado fuese un fenómeno que está descrito,
pero al hacer esas relaciones sí se tiene en cuenta como un ejemplo. Entonces, sugiero que hubiese sido más útil presentar un ejemplo que permitiera ver esa relación de manera explícita. Mejor si tienen igual. Bueno, una sola pregunta para el grupo 3, y es cómo determinar esa relación entre los sistemas de representación y las subestructuras. Claro, porque ustedes hacen una especificación de cuáles se relacionan con cada subestructura. Entonces, como cuáles fueron los criterios para decir que este no se relaciona con este, sino que con este por esta razón y este por cuál. Bueno, la pregunta mía más que todo va en cuestión de forma. Por ejemplo, ustedes solamente dijeron en el sistema de representación, mostraron la parte de, si no estoy mal, del manipulable, pero no mostraron el mapa como tal para ver si en verdad hubo ese cambio para ellos. Porque también podíamos encontrar algunas cosas que en el mapa pudieran estar, que desde el punto de vista de nosotros pudiéramos ampliar más en las preguntas, profundizar en algunas preguntas o recomendaciones. También en la primera, en la parte que ustedes inician con el volumen de cuerpos redondos, que hicieron toda esta depuración hasta llegar al volumen de cilindros, de pronto hubiésemos mostrado el mapa anterior, porque iniciamos de un macro y terminamos uno más específico, o sea, mostrar esa parte. Y lo último, creo que les faltaron cosas importantes de pronto al último mapa del balance, porque lo veo demasiado sencillo para la cantidad de conceptos, procedimientos que ustedes manejan al respecto del tema. Eso era todo. Gracias, Jorge. Entonces, tengo las 10:25, nos reunimos por grupos en 10 minutos, 15 minutos, ¿sabes? ¿10? Ok, listo, 10. Entonces, a las 10:35 nos volvemos a reunir para toda la sala. Entonces, a Camila y a Angie, que son las únicas reuniones. Camila se acabó. Para que lo vean bien. Es que está haciendo su. Por fin está después. Por menos que no debe ir buen día.
¿Listo? ¿Listo? El grupo también, el grupo 3. Pues, me ayudas. Usted se dice. Bueno, entonces, bueno, podemos volver a la sala todos, por favor. Y te voy a echar la palabra al grupo 4 para que empiece. Listo, buenos días. Una de las preguntas que les hacían era como, digamos, la historia relacionada con el tema de créditos avanzados. Nosotros, digamos, que no de aplicación del teorema de Tales en las dimensiones tridimensionales. Entonces, pues, como inicialmente, pues, indicábamos, ¿cierto? Se plasma el teorema de Tales, pues digamos que en 2 dimensiones, pero dentro de la historia, pues también logramos ubicar que hay temas relacionados con el teorema de Tales, como la proporcionalidad de segmentos, como la semejanza de figuras, ¿cierto? Entonces ubicamos eso, relacionamos y decíamos que en la historia, pues digamos, varias grupos como el hindú, como el chino, sí, hacían construcciones donde aplicaban pues parte del teorema de Tales, ¿cierto? Dentro de la construcción, dentro de las construcciones de edificios y eso, entonces, pues a pesar de esto, ¿cierto? De que se observa pues esa formación, digamos, dentro de los planos a 3 dimensiones, el teorema, nosotros no nos vamos a extender, digamos, en el sentido de que solamente vamos a aplicar el teorema de Tales en 2 dimensiones. Y como segundo, pues dentro del mapa general,
nos indicaban que la estructura matemática nosotros sí la relacionamos con conceptos y no, es como digamos más como una guía para decirle al lector, "Mira, acá tenemos el tema principal de esta tarea, es por este lado encontrar la estructura matemática, por este otro lado la estructura conceptual, en la parte superior los sistemas de representación, en la parte inferior la metodología", entonces es más como para darle, digamos, como esa ubicación luego en el mapa conceptual. Otra de las diapositivas, otra de las preguntas para compartir pantalla un momentico era con respecto al mapa conceptual en lo pictórico, que porque estaba volando solito, no estaba volando solo. En realidad lo que pasa es que acá como no se ve completo, ya se lo muestro completo, porque lo corté para, digamos, para la presentación que visualicé en mejor forma. Entonces, ese sistema de representación pictórico lo relacionamos directamente pues, con lo geométrico que tiene a partir de esta representación. Teniendo en cuenta que pues, a partir de la representación pictórica, pues el estudiante luego pues o se realiza la transformación pues al sistema de representación. Otro era los sistemas de representación porque iban aparte como la estructura conceptual aparte, en realidad no es que todo vaya aparte, todo va conectado en sí, ¿sí? Tanto los sistemas de representación como la parte conceptual, matemática, fenomenológico, todo hace parte del mismo tema, que es el teorema de Tales. Entonces, por tal motivo, no es que vaya aparte o esté solo, sino que va relacionado entre sí, solo que lo relacionamos directamente con el tema central, que es el teorema de Tales, en este caso el mapa conceptual. Mi compañera Ángela. Buenos días para todos. Camila, ¿puedes colocar por favor ahí en el documento el sistema de representación pictórico o las diapositivas? Bueno, entonces, para responder a la pregunta de los signos del sistema de representación pictórico, tuvimos en cuenta, pues como signos, como a determinada hora del día, los rayos que se proyectan, los rayos solares que se proyectan tienen forma paralela. Entonces, digamos que ese sería un signo representativo del sistema pictórico. Además, la verticalidad que existe entre las alturas que se quieren encontrar. Por ejemplo, pues colocamos el ejemplo de lo histórico, dado que se comparó, digamos, entre la altura de un bastón y la altura de la pirámide. Entonces, ahí se puede identificar el ángulo recto que se forma entre ese bastón y el suelo. Entonces, consideramos esos dos signos para poder definir el sistema de representación pictórico. El paralelismo entre los rayos solares y la perpendicularidad que se forma entre las alturas del bastón y de la pirámide. Y para responder también por qué el teorema fundamental de la proporcionalidad. Lo categorizamos como una subestructura conceptual dentro del teorema de Tales, dado que a partir del teorema de Tales pues, se puede definir, gracias a las propiedades de la proporcionalidad, se puede presentar unas transformaciones sintácticas entre la forma como se escriben la proporción entre las razones que decidamos obtener entre los segmentos que se forman entre las transversales o entre las paralelas. Digamos que la diferencia radica en cómo se plantea la proporción para poder llegar a definir el teorema fundamental de la proporcionalidad. Además, pues digamos también partiendo del ejemplo que colocamos en el pictórico, entonces se puede apreciar la semejanza entre dos triángulos. Cuando se hace como la transposición o colocar uno sobre otro, dado que pues entre el paralelismo y la perpendicularidad podemos definir el ángulo correspondiente que es semejante, entonces semejante no congruente, entonces por eso es que también aparece como una subestructura, dado que estamos considerando los triángulos semejantes en posición de Tales. Es como transponer el triángulo más pequeño sobre el triángulo que se forma más grande. Entonces, por ese motivo fue que lo consideramos como una subestructura conceptual. Y
para especificar sobre las estructuras conceptuales. Entonces, relacionamos como una subestructura, como ya se dijo, el teorema fundamental de la proporcionalidad, el cual relacionamos con el contexto fenomenológico para encontrar medidas inaccesibles. Entonces, todos los fenómenos que categorizamos dentro de esos, pues están enfocados a encontrar la cuarta proporcional. ¿Qué quiere decir? Que dentro de una proporción siempre se va a tener que encontrar el cuarto dato que está desconocido mediante la aplicación de la regla de 3 directa y pues la resolución de una ecuación multiplicativa. Entonces, y la otra característica estructural que correspondería al recíproco del teorema de Tales es a partir de los teoremas de rectas paralelas. Entonces, como entre dos paralelas que son cortadas por una transversal, se pueden formar triángulos congruentes correspondientes o alternos internos congruentes, etc. Listo, muchas gracias. Ah, Sí, ¿qué dices, por favor? Angie, ¿cerraste el micrófono? Ani, por favor, podría cerrar el micrófono. Abrir. Abrir. O ya terminaste. Ani, podrías, por favor, abrir el micrófono. ¿Te faltaba? ¿Sabes, Carmen? Pues ya terminó. No, ya- ¿Ya terminó? Sí. Ah, ok. Sí, entonces, me voy a parar el grupo número 1. Perdón, pensé que toda la acción. ¿Ves? Bien, buenos días. Vamos a crear entonces preguntas. Una es sobre la ley como un concepto, un procedimiento. Nosotros nos decantamos por el concepto, ya que el área es un concepto métrico que busca asignar una medida. Y esto es a través de procedimientos. ¿Por qué elegimos el concepto de área superficial? Porque lo que nosotros queremos es hallar la medida total del sólido. Como tal, podemos decir el área, si dejamos solo como área, pues podemos decir el área de una sola de las caras, pero nosotros queremos determinar de toda la superficie de toda la cantidad como tal. ¿Por qué utilizamos el procedimiento de Pitágoras? Y se pensaría que solo para triángulos rectángulos, pero si observamos cualquier triángulo, nosotros podemos desde la base trazar una perpendicular que toque la altura y ya tendríamos dos triángulos que estos son a la vez triángulos rectángulos, y de ellos sí podemos hallar o utilizar el procedimiento de Pitágoras para encontrar la altura del triángulo como tal. Ahora, el concepto de cardinalidad, aquí estamos utilizando esa cardinalidad como una multiplicación. Traigo acá un ejemplo de calculación, digamos, una habitación cuadrada que tiene ciertas baldosas. Si yo miro lo largo, sería mi n, y mi ancho sería mi m. Al realizar esa cantidad de multiplicaciones, podría saber la cantidad de baldosas que tenemos. Por eso en la subestructura nosotros tuvimos que definir o delimitarla que fueran números naturales para poder recubrir esa superficie con la mayor cantidad posible de baldosas. Sí, tienes razón. Y era máximo común divisor, disculpen, de pronto los nervios o me jugó una mala pasada. Pero sí era máximo común divisor y lo utilizábamos porque estábamos comparando, vuelve y juega el ejemplo de la habitación. Si tenemos una baldosa con cierto tamaño, y tenemos la longitud total de la habitación, podemos hacer una descomposición por factores primos para encontrar el máximo común divisor y que nos permite determinar cuántas veces cabe la figura que tenemos representada como la baldosa en la habitación. ¿Por qué utilizamos el de hallar en lugar de medir en el concepto de hallar y medir? Cuando realizamos una medición estamos haciendo una comparación y pues nosotros no estamos buscando esa comparación, sino que queremos encontrar o hallar un sinónimo, por así decirlo, de esa superficie o del área superficial. Lo de los prismas triangulares. Sí, vale aclarar de que nos decantamos por prismas triangulares
aunque en la subestructura nosotros estamos hablando de prismas de base cuadrangular, pero queríamos abarcar la mayor información en estos fenomenologías, en estos mapas, pero pues queremos decantarnos por los prismas triangulares porque podemos descomponer la gran mayoría del prisma en pedazos triangulares. Gracias, David. Bueno, para responder a las preguntas, realmente agradecemos sus recomendaciones. En cuanto a las funciones inversas, bueno, las funciones inversas es una tipología de funciones. Lo que ocurre es que nosotros tomamos como característica, o sea, solo la función inversa, la función trigonométrica inversa. De pronto pusimos el foco sobre ella más que sobre las funciones inversas como una clasificación. Sin embargo, tendríamos que revisar matemáticamente digamos, el significado de eso para que quede al final como la forma que más nos aporta. Entonces, muy pertinente la recomendación. Bueno, en el sistema de representación pictórico encontramos en los signos, cuando se hace la ilustración o la imagen, se tratan de ver o de hacer observables los datos o la información parte de esa situación o problema que se representa en la ilustración o la imagen, y a partir de ello, entonces o a partir de esos signos, entonces ya viene la traducción a los otros sistemas, cuando se utilizan ellos o cuando se representa de pronto en el sistema ejecutable. El sistema numérico y geométrico, y en general todos, en nuestro caso, pasan siempre por el sistema de representación ejecutable para nosotros, digamos que es el que permite como ver más fácil la conexión de las traducciones que se hacen entre todos. Entonces uno lleva, por ejemplo, el numérico al ejecutable y a partir de ahí uno puede empezar a mirar la relación con los demás. Nosotros por debajo del mapa hicimos una línea punteada donde se demostraban todas las conexiones, sin embargo, de pronto hacer la realidad de que el ejecutable tiene ese protagonismo, esa preponderancia. Bueno, en la cuestión de la diferencia entre problemas, si se aplican problemas o aplicada ahí, de pronto el conector ahí nos jugó esa ambigüedad del conector que utilizamos. Vamos a revisar ese conector. Y los conceptos y procedimientos. Bueno, cuando yo presenté el mapa conceptual final, estaba empezando y el otro me dijo aquí. Bueno, sí, entonces hay una flechita con iones y puntos que relacionan, y hay una gran flecha que parte del EDC a sistemas de representación. Como entre ellos hay traducciones, ya ahí es más fácil verlo, sin embargo, debí mencionarlo, pero esa fue la razón por la que cada uno de los sistemas, dije por lo menos los principales donde se veían esas flechas. Relación entre geométricos y ya la mencionamos. De pronto en la actividad anterior donde se mostraban ejemplos, era más fácil ver cómo se veía la gráfica y cómo se veía la traducción. De pronto por mostrar más los ajustes, eso no se vio tan claramente, pero sí. Bueno. ¿Me puedes? Un momento, por favor, permanezca la línea. Bueno, respecto a la duda que se genera digamos, en mostrar un ejemplo para ver una relación entre los organizadores. Entonces, básicamente partimos desde la fenomenología, ¿sí? Proponemos una situación que bien la contextualizamos en PISA como un contexto social, ¿sí? En donde proponíamos un problema
auténtico de, bueno, se va el agua y entonces las familias disponen de unos contenedores cilíndricos pues para tener una, digamos, en una reserva mientras se restablece el servicio. Entonces aquí, digamos, para explicar, digamos, esa relación que se da, pues no somos tan explícitos simplemente por mostrar el tránsito que se da, digamos, desde el fenómeno, ¿cierto? Y acá, digamos, pues ya sabemos de entrada de la situación que pues nuestra situación, pues tenemos un contenedor cilíndrico, ¿sí? Del que conocemos el radio de la altura, ¿sí? O sea, ahí ya sabemos la suposición, no damos datos explícitos porque pues no estamos abordando como tal una tarea, sino simplemente ejemplificando un tránsito que se da entre estos organizadores. Entonces, sí, digamos, de alguna manera, pues identificar que el contenedor es cilíndrico, ¿cierto? Y del cual necesitamos saber su capacidad, pues ya estamos mirando pues una cuestión subestructural, es decir, bueno, ¿qué vamos a medir del cilindro? ¿El espacio que ocupa o la capacidad que tiene? En este caso la situación nos decía de la capacidad. Entonces ya tenemos identificada la subestructura en la cual vamos a ir a trabajar, ¿cierto? Entonces, que definimos en la estructura conceptual del tema. Bueno, aquí hay digamos, una situación y es ¿cómo vamos a resolver esa situación? Suponiendo los datos conocidos. Entonces, se nos indica que de la estructura tenemos que hacer un tránsito hacia el sistema de representación como la forma de ver ese concepto que se está trabajando en el momento. Entonces ya, cuando decimos que es capacidad, entonces en la subestructura ya estamos trabajando, digamos, en el campo matemático de la situación, ¿cierto? Pero, pues, ¿cómo vemos ese concepto? Entonces, ese concepto, pues, la forma de verlo nos vamos a ayudar en la identificación o en un sistema de representación. En este caso, para esta situación, digamos, para entender mejor y, digamos, un asunto muy práctico, dijimos, bueno, vamos al numérico, porque como conocíamos el radio de la base y la altura, entonces, suponemos que son medidas, entonces vamos a ir de una vez al numérico, ¿sí? Suponemos que ya sabemos cómo medimos indirectamente el volumen, y entonces ahí vamos cuando vamos al paso 5. ¿Cómo hacemos la medición del área de la base? Pues, ¿por qué medimos el área de la base? ¿Sí? Entonces aquí ya estamos suponiendo que, digamos, sabemos que el área de la base se mide pues multiplicando pi por el radio al cuadrado, ¿sí? Porque ya conocíamos el radio, ¿sí? Entonces estamos trabajando en el sistema de representación numérico con esas medidas, ¿sí? Lo mismo, entonces ya conocemos la longitud, la altura del cilindro, y en ese mismo sistema de representación numérico estamos trabajando pues la medición indirecta del volumen, ¿sí? Indirecta diciendo que la medida del volumen de un cilindro es área de la base por la altura, ¿sí? Entonces en ese sistema. Luego, ya salimos digamos, ya salimos de ese sistema y estamos interpretando en términos de la subestructura en la que estábamos trabajando. Ese resultado que nos dio, ¿qué significa? ¿Sí? Entonces, lo que encontramos, el volumen de ese cilindro correspondía a la capacidad. Entonces, ahí estamos devolviéndonos a la subestructura. La medida que encontramos de ese volumen era la capacidad del cilindro. Y ahora nos tenemos que volver al fenómeno, interpretar esa solución que tuvimos. Y entonces ahí tenemos que lo que encontramos como la medida del volumen de ese cilindro equivalía a la capacidad, ¿cierto? Ese contenedor del problema en términos de la situación que estamos trabajando. ¿Cuánto medía la capacidad del contenedor en donde vamos a reservar agua? Digamos, ese es como el detalle de esa situación, pues lamentablemente por cuestiones de tiempo y mucho que teníamos que mostrar, pues no pudimos darle el detalle respectivo a esta situación. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, para responder la siguiente pregunta, hay da un poco de cuentas también del fenómeno con el que estemos trabajando, esa separación de los sistemas de representación, como la mostramos en el mapa. Digamos, en este caso, que estamos pidiendo hacer las cuentas para saber la capacidad de este contenedor, estamos yendo a esa parte numérica, esa parte tabular, como esa sección de los sistemas de representación que me permite manipular numéricamente ese concepto que en el mapa, gracias, que en el mapa es esto que está aquí de la medida de volumen. También coincide, pues no coincidencialmente, está hecho a propósito que los sistemas de representación que están arriba van con la medida de volumen, creo que por tiempo pues no lo alcanzo a decir, y los sistemas que están abajo van con el concepto de volumen. Pues hemos sido enfáticos en eso. Una cosa es la medida de volumen, donde tengo que echar cuentas, donde tengo ese número que me habla de esa capacidad o de ese espacio ocupado, y otra cosa es el concepto de volumen, como lo podemos, digamos, si lo queremos ver con
esta representación manipulativa de esas torres de Hanoi, pseudo torres de Hanoi que presentamos, que es ese espacio, sí, que es ese volumen. No estamos midiendo el volumen ahí, sino estamos hablando de ese concepto de volumen como el espacio ocupado que está definido por este objeto, en este caso sólido. Bien, entonces por eso lo separamos así. Claro, los de arriba también, o sea, es que a la larga todo termina estando conectado con todo. Y cuando mencionábamos la representación, perdón, cuando mencionamos la representación, me vuelvo acá. Sí, cuando estábamos mencionando se me olvidó, estas representaciones, Luis lo dijo, nos dimos cuenta, o sea, parte de la inclusión de de esta mejora, digamos, en nuestros sistemas de representaciones, porque nos dimos cuenta que todos los sistemas de representación nos permitían representar volumen y capacidad, excepto el manipulativo. Entonces, por eso decimos, oiga, ya tenemos algo para representar el espacio ocupado del volumen, incluyamos uno para darle como esa solidez y esa uniformidad a todo eso. Eso, pero pues digamos que a la larga todo está conectado con todo, y lo mencionó aquí Luis durante su presentación. Bien, ahora bien, Jorge nos preguntaba sobre la completitud, digamos, de los mapas. Claro, por espacio, este es el mapa, digamos, del balance. Claro, en la parte de arriba sí se ven todos los conceptos y se ven todas las representaciones y todo. En el documento obviamente está, pero por el espacio, digamos, reducir por la estética y por la visibilidad, claro, lo restringimos solo a esta parte, digamos, más central. Pero pues si se fijan en la parte de arriba, pues están los conceptos, están estas representaciones, ejemplos de esas representaciones numéricas. Si se fijan, algo que pusimos, por ejemplo, aquí relacionamos esto con el concepto de aproximación, que fue algo que mencionamos cuando hablamos de las traducciones, perdón, de las transformaciones sintácticas en el sistema de representación numérico, que las aproximaciones nos dan una posibilidad de hacer esas transformaciones. Entonces, por eso lo incluimos acá, o efectivamente si queremos hacer un cálculo con precisión, también lo separamos ahí. Entonces, digamos, ahí el mapa ya de manera completa está. De igual manera, con el sistema de manipulativo, nos fijamos solamente en la parte de abajo, pues porque el resto de sistemas que escogimos y que propusimos, pues no representaron mayor modificación. Entonces, solo nos fijamos y solo presentamos en que efectivamente sí hubo la modificación, pero pues el mapa actualizado es este. Si revisamos lo que hicimos en la actividad 2.2, pues de manipulativo para arriba todo está exactamente igual, no le tuvimos que echar mano a nada. Y nuestra estructura conceptual, claro, por cuestiones de tiempo y de hecho una discusión que tuvimos ayer preparando la presentación, la idea era presentarles la estructura anterior, que estaba volumen de cono, que están esas fórmulas que ya nos habían dicho que no estaban, pero decidimos, o sea, nada más medio mencionarlo, ya nos quitaba 30 segundos y pues fueron 30 segundos valiosos. Exacto, pero pues digamos que está esa primera estructura, claro, y ya después, como lo mencionaba Luis, propusimos una nueva estructura donde se vea claramente las dos subestructuras, una a un lado, el otro, los conceptos, los referentes históricos, principio de Arquímedes y principio de Cavalieri, correspondientes a cada uno de sus subestructuras, cosa que aquí no sucedía. Esto y también, pues, también lo mencionaba Luis, no solo consideramos la medida de volumen, sino también, perdón, no solo estamos considerando el volumen del cilindro, sino también la medida del volumen, ¿sí? Como dos conceptos centrales de nuestra unidad didáctica. Sí, y aquí en este mapa tiene una cuestión de forma también, ¿sí? Entonces, respecto al anterior, ¿sí? Entonces, de alguna otra manera, miren que nosotros ya habíamos adelantado las subestructuras. De alguna manera, por esa actividad que hicimos iniciando el módulo, ya teníamos ya las estructuras y ya las habíamos contemplado. Sin embargo, pues ya prescindimos del volumen del cono, pues por la duplicidad de ejemplos y de fenómenos a trabajar. Pero aquí tuvimos en cuenta algo y era la cuestión de los apuntes, que no era tan explícita, pero en términos de ser un mapa conceptual, como que le dimos un giro. De alguna manera, en términos de las subestructuras, dijimos, bueno, volumen y medida, las subestructuras van abajo, pues, digamos, son de segundo nivel. Entonces, atendiendo como unas precisiones que hacían en la lectura que referenciaban en los apuntes, frente a si es un mapa conceptual, tener en cuenta que hay niveles de conceptos, entonces aquí hacia el lado derecho, en la medida del volumen, el subnivel sería, bueno, ¿qué relación? ¿Y cómo? Entonces, por el producto, la medida de la base por la medida de la altura, ¿sí? Entonces,
de alguna manera hacia la derecha un subnivel y también, digamos, la subunidad tiene sus respectivos subniveles, así como la subestructura. Entonces, ahí le hicimos un cambio de forma en términos de estos detallitos que tienen los mapas conceptuales en la lectura que se referenciaban los apuntes. Ahí, último apunte para ya acabar. También una cosa que se nos olvidó mencionar. Fíjense que aquí las subestructuras que habíamos propuesto en un principio era volumen de llenado y volumen ocupado. Pero sin embargo, como resultado de la actividad 2.3, ya las llamamos volumen y capacidad, pues porque son los términos a nivel físico que se usan. Digamos que ese también es uno de los campos que se propusieron. Y creo que ya dimos trámite a todas las preguntas. Muchas gracias. Bueno, listo. Entonces tenemos las 11:05. ¿Hacemos un receso de 30 minutos? Ya conseguimos menos. Listo. Entonces, para aparecer compartir. Entonces, ¿se encargamos del film? Sí. Con Sony y yo nos encargamos del film. ¿Cuál es el film? Eso. Hay una caseta que ya. Bueno, entonces una botella de vino y una botella de agua. Para repartir para que ustedes sí quieren traer. Bueno, Pues si conseguimos, pero si conseguimos. Donde doña Guay no por eso, para todos días. Yo dije, vamos a aprovechar el receso para nunca con las caras en el medio centro. Listo. ¿De qué contestan los tres? Y pues es que no quiero buscarlo. tamales. No, pues almorzamos. No sé, pronto más bien son arepas y la por la mitad. Sí, sí. O empanadas, tampoco tan grandes, sí, sí. Muy lejos. Y con Sonia traemos una. Y si llegamos. Ah, no, las cervezas después. Las cervezas después. Por galerías. Y comida, entonces comemos. Pero el libro no es entonces, Allí que tú traes los tamales. Parece que ya entendí. El otro año les llevo los tamales. Y eso es algo que está bien. A esa hora también hay camino para Listo. Sí, perfecto. Listo, bueno. Pues qué buen momento para poder realizar este bonito cierre del módulo. Felicitándolos por el trabajo que presentaron el día de hoy, bastante completo, muy elaborado. Voy a hablar en general de lo que vi en los grupos y es que tuvieron en cuenta todas las sugerencias que sus compañeros les dieron. Es valiosísimo y además fueron muy específicos en decir qué fue eso que ustedes vieron que necesitaban cambiar. Esta fue una sugerencia que nos hicieron y lo estamos cambiando. Habíamos visto que esto no estaba acá, hacemos esta modificación. Y en ese sentido, pues son unas modificaciones y unos avances en su análisis de contenido muy valiosos. Una felicitación muy grande, reconocimiento realmente para todos, porque la revisión histórica que ustedes muy juiciosamente volvieron a hacer, pues les hizo avances en todo el análisis de contenido. Es decir, se vio como la estructura conceptual
fue mejorada gracias a la revisión histórica. Cómo el análisis fenomenológico cambió, cómo los sistemas de representación se modificaron y fue gracias a esa revisión histórica. Es decir, no se quedaron solamente en lograr la tarea de la revisión, sino que esa revisión de verdad enriqueció el trabajo que ustedes presentaron el día de hoy. Y pues realmente una justificación muy concreta de esas mejoras, una justificación muy bien elaborada. En general, los trabajos están muy buenos, los felicito. Van a ver que de pronto más adelante encuentran algunas cositas que van a seguir mejorando. Y por allá en la 8.4, como vieron el día de hoy, van a encontrar que van a ese documento final, que ya será su trabajo de grado. Irán también colocando cosas que para este módulo encuentren valiosos de modificar. Entonces, una felicitación muy grande. Por ahí algunas situaciones de tildes bastante recurrentes, hay que ponerle mucha atención a eso. No en todos los grupos, pues lo tienen que revisar porque no se pasaron una ni dos, sino varias cuestiones de tildes, que ya es más una situación de forma, pero bueno, felicitaciones y que gracias a todos. Sí, Ahora sí tienen perdido. Ya que están anestesiados, ahora sí les voy a decir tienes perdido. En compensación de aquellos que no pasaron el concurso. ¿Cuánto vino ayer? Bueno, chicos, yo creo que una de las felicitaciones que hace son tenemos quedado muy satisfechos con el trabajo realizado, no solo en esta actividad, creo que la de todos modos, algo que valoramos mucho es precisamente, como también lo decía esta mañana, es poder construir conocimiento entre nosotros. Y somos todos colegas, no es que uno sea más que el otro, sino que todos aprendemos. Y Sonia y yo valoramos mucho eso, nos alegramos de ver cómo ustedes se complementan uno con el otro en sus comentarios. ¡Hazlo! Ya creo que ya vino. Entonces, nos alegra mucho cómo se complementan, cómo se critican, cómo un grupo contribuye al otro, cómo han mejorado, se han dado cuenta que en el balance hubo bastantes cambios en la conceptual, incluso en concretar más el tema, en delimitar algunas cosas, en hacer cambios que sus compañeros les han hecho, ver cómo los comentarios individuales, lo que hacen también acá, es contribuir a todos, eso es muy valioso. Y ustedes pues son testigos de cómo eso ha podido representar una ganancia. Como siempre, guarden copia de todo, de todas las actividades, como dice Sonia, de aquí a la 8.4 organizar cosas que hicieron en este módulo y que hagan tomar decisiones sobre qué presentamos y no presentamos. Si ustedes sufren, como decía hoy Juan Diego, si sufrimos con 9 minutos, ¿cómo será con 20 que presentar todo el año? Entonces, muy interesante eso. Avisos parroquiales. Por favor, a partir del 10 de enero, empieza la inscripción de cursos. A partir del 10 de enero, inscriben cursos ustedes. ¿Listo? Y ya saben que van. ¿Cuáles son los siguientes dos cursos? Análisis cognitivo y de instrucción. ¿Listo? Inscriben esos dos cursos. Y empezamos clases el 21 de enero. Tenemos más o menos un mes y 15 días. 21 de enero. 21 de enero y vamos, para el caso de los compañeros que nos visitan desde el extranjero, hasta el 27 de mayo. El 27 cerramos semestre. ¿Listo? Acuérdense que pues, obviamente hay un receso de Semana Santa. En esa Semana Santa no se entrega trabajo ni nada. Entonces, como que vemos el sábado antes de Semana Santa, ese sábado de borrador, hasta dentro de 15 días mandan el documento final. O si es presentación, no tengo la fecha en este momento en mente, mandan el borrador hasta de 15 días. ¿Listo? Entonces, en Semana Santa, ese sábado, no se envían ni documento ni nada. ¿Listo? En el comentario cuando lo tengan presente ustedes. ¿Listo? Esa es la salvedad. Entonces, lo que está pendiente. Lo mismo, renovaciones de matrículas, estar pendientes después del 10, los que tengan algún tipo de beca, pues hay que estar pendientes de renovar sus datos, sobre todo. Y creo que no es más en tanto avisos parroquiales, ya todos que toman sus carnes, ya todos tienen al día sus matrículas, creo que no hay que tratar en este sentido. Recuerden el compromiso esta semana, pues oración por pares a más tarde del martes,
Y el juez es testigo, pero ojalá puedan adelantar y mandar sus comentarios individuales. Y ya con eso cerraríamos en esto. Nosotros también. Es que le toca hacer el correo para calificar. Nos tenemos que entregar, creo que es el 13, que es el martes o el miércoles siguiente. Entonces, nos toca por eso. Ustedes no les podemos dar un proceso más preciso que yo fue el testigo. Entonces, por eso les digo que si quieren, ojalá nos puedan entregar en las velitas ahí. Nos queda entre 20 y 20 tecleando. Todo bien. Perfecto, listo. Me parece. Toman así todos los tienen listo antes. Esta noche y me lo envían a mi correo. Me lo envían a mi correo y se sube cualquier dificultad con los. Faltaba una reunión. No sé si tengan alguna inquietud de cierre de fin de semestre. Angie, pues esperamos por aquí tenerte próximamente. Nos puedas acompañar, ojalá. Lo que sí nos facilita por convocar. Y en realidad yo tenía planeado ir hoy, pero se me cruzó con otro compromiso familiar de ayer, entonces pues no pude ir. Vamos que antes de semestre. Ahora tenemos tiempo por delante. La 8-4. Bueno, Daniela, también muchas gracias por tu colaboración. Daniela también que nos ha apoyado mucho en la parte tecnológica. Muchísimas gracias, Dani. Entonces, con esto vamos por cierre nuestra actividad 2.4. Entonces, quedan oficialmente en vacaciones. Faltan comentarios individuales todavía. Bueno, pensamos que era 3.1. No, aquí se dan de 2.5 años. Dijeron que van a ser la 2.5. Muy juiciosos. Listo. Acompañarnos. Viene el link. Es la con mayúscula. Listo. Bueno. Ya lo tenemos. Los módulos son análisis cognitivo y el otro es para Análisis estructural. 48, 3 y 48. Sí, oficialmente quedan en vacaciones. Faltan los comentarios individuales.